Buenas. En esta unidad 2 vamos a conversar sobre tres gobiernos importantes para la historia de nuestro país, dentro de lo que sucede antes de la guerra de la Triple Alianza, de la gran epopeya de nuestra patria. La Junta Superior Gubernativa es la primera forma de gobierno que encontramos post-independencia del Paraguay de España. Esta Junta Superior Gubernativa está conformada por un presidente y 4 vocales, todos próceres de la independencia. Mirando la historia del Paraguay y mirando las causas, los antecedentes de la independencia, encontramos que el deseo mayor que tienen los próceres es sostener la rienda de la historia de la patria, de poder ser ellos los protagonistas de formar una nación y aprovechar mejor las riquezas que existen en la patria, que cada ciudadano paraguayo tenga potestad sobre los bienes naturales que existen en la patria, y entienden que para que ello ocurra debe existir un principio de identificación del ciudadano paraguayo. Entonces no existe mejor vehículo ni mejor estrategia de que ese principio de identificación resulte siendo la educación la que la construya, para que esa cultura paraguaya realmente se solidifique, porque todavía España tenía sus pilares fortalecidos en la región, por más que la corona deteriorada en el viejo mundo, aquí el virreinato de La Plata quería sostener todavía ese poderío, esa majestad que ostentaba con la corona fuerte. Entonces, cuando miramos los edictos, conocidos como bandos circulares, que surgen dentro del gobierno de la Junta Superior Gubernativa, podemos observar la valoración que esto daba a la educación. Por ejemplo, la enseñanza gratuita, que todos los niños tengan acceso a instruirse, que aquellos padres estén exonerados de costear cualquier tipo de tributo para que sus hijos accedan a la educación. Es que no existe otra forma de desarrollar una sociedad si no es a través de la educación. Por eso en el trabajo quiero que observen quienes constituían esta junta, pueden observar inclusive qué formación tenían y comprenderán mejor aquellas valoraciones que esto hacían de la educación, y el objetivo era lo que encontrarán en el material que les facilité: construir un estado con gente instruida que pueda comprender hacia dónde el Paraguay va apuntando. Superaba esta etapa inicial, la Junta Superior Gubernativa va disolviéndose y va ocupando otro gobierno que a nosotros nos interesa por el tiempo que duró y por las medidas que tomó, que fue el doctor José Gaspar Rodríguez Francia. Cuando lean el material y otros materiales
que ustedes pueden buscar y encontrar en internet, libros. Quiero que piensen el objetivo de Francia. El objetivo de Francia fue sostener la independencia del Paraguay. Reitero, sostener la independencia del Paraguay. El Paraguay, como ya les dije, rodeado de todavía algunas fortalezas de la corona española, el virreinato, el Río de la Plata, por ejemplo, necesitaba sentirse fuerte, introducir en la cabeza de sus ciudadanos que ellos ya eran una nación independiente, con identidad propia, y defender para que eso no se quiebre. El doctor Francia, entonces, desde esa visión de figura paternal, autoritaria, tenía como objetivo que no se quiebre ese espíritu independentista del pueblo paraguayo. Por ello tomaron determinaciones drásticas en un momento con el Congreso que lo eligió, y posteriormente él continuó con algunas medidas todavía mucho más sorprendentes. La educación también representó una base para el doctor Francia, y esta base era que necesariamente el objetivo para el paraguayo en el campo de la educación radicaba en saber leer, escribir, sumar y restar, lo básico. ¿Y por qué lo básico? Porque Francia, formado dentro de la educación jesuita, estudió en Córdoba, conocía muy bien cómo tenía el impacto en la cosmovisión de una persona las informaciones que se le transmitía en el proceso educativo. Su temor mayor era que los sacerdotes que se encargaban en gran parte de la formación del ciudadano en la época pudiera transmitir otra vez un apego a la corona española en los paraguayos dentro de ese proceso de formación. Y sabemos que cuando estamos en un proceso de formación nos llueven muchas ideas y tratamos de procesarlas todas. Algunas nos convencen, otras no, pero algo queda siempre para considerar. Entonces Francia tenía ese temor y necesitaba que el pueblo construya su identidad sólida para apuntar al progreso. Tenemos medidas como el cierre de la mayoría de las fronteras, habilitándose solo un lugar para poder comercializar, y también vemos que dentro de ese transcurso del cierre el paraguayo tuvo que fortalecerse, producir, y de esta manera tener un sólido colchón, hablando en términos coloquiales, para poder erigirse en una nación próspera que posteriormente Carlos Antonio López lo haría de manera magnífica. Y ahí donde llega este otro gobierno que nos interesa, que es el gobierno del doctor Carlos Antonio López, un gobierno progresista, un gobierno visionario, de una persona culta que entendió que para que el Paraguay pueda desarrollarse en todo su potencial necesitaba todo tipo de instrucción, y vamos a encontrar aquellas importaciones de grandes personalidades de distintas áreas del conocimiento para que puedan desarrollar ciencias en el Paraguay de la época de López. También vamos a encontrar
que muchos fueron a estudiar en el exterior para traer nuevos conocimientos y tratar de desarrollar al Paraguay. Carlos Antonio López fue un apegado a la formación y también fue una persona que tuvo el deseo de que el paraguayo no sea alguien que venere a la figura de autoridad, sino sea alguien que venere a la ley, que una sociedad apegada a la ley va a ser siempre una sociedad que prospere, a diferencia de Francia, que hizo un culto a la personalidad. Entonces, en esta unidad estoy seguro de que encontrarán elementos suficientemente valorados de los gobiernos para comprender mejor nuestra formación como sociedad paraguaya y sobre todo el pensamiento de nuestra gente cuando se le da una oportunidad de conducir el país y esta gente tiene valores que se les transmitió de un amor a la tierra, como fue con los próceres, porque el Paraguay de los próceres en esa época es un Paraguay que los hijos fueron educados con madres nativas y fueron las madres nativas quienes transmitieron el idioma, quienes transmitieron las tradiciones e hicieron que el mestizo tenga un apego considerable hacia esta tierra. Y también quiero que observen a la sociedad patriótica literaria, que podíamos llamarlo como un órgano consultor durante la Junta Superior Gubernativa. Se encargaba de hacer también sus averiguaciones con respecto a la educación y contribuyeron con ideas realmente sorprendentes para ese entonces a la Junta Superior Gubernativa. Queridos alumnos, alumnas, quiero que anoten cada punto que vayan leyendo, hagan un cuadro comparativo entre Francia y Carlos Antonio López sin dejar de tener las acotaciones de que Francia, por el contexto, decidió que el Paraguay debía de crecer desde dentro y eso derivó hacia un culto a la personalidad, en este caso un culto a Francia, mientras Carlos Antonio López decidió fortalecer al Paraguay, fruto de su contexto ya también, a través de las relaciones internacionales y de los intercambios. Por ende, lo que buscaba allá en el fondo era el culto a la ley.